Bien, hoy sí ya son las 7, entonces vamos a dar inicio. Vale. El tema que vamos a ver ahora es presión osmótica y osmolaridad. Ese es, en resumidas cuentas, como en global vamos a ver todo el contenido que tiene esta clase. Lo primero que se van a ver son los compartimientos de agua que hay en nuestro cuerpo, el proceso de difusión, membranas semipermeables y cómo lo vamos a relacionar con una membrana celular, el intercambio celular con el medio extracelular, porque si se recuerdan en la primera clase yo les dije que había un líquido extracelular y un líquido intracelular, pues ahí lo vamos a aplicar mucho. La parte de la ionización de los electrolitos, si ustedes se acuerdan, el martes vieron una clase en donde se les presentó que eran electrolitos, que había electrolitos fuertes, había electrolitos débiles, había unos que no eran electrolitos. Entonces también eso es una parte de que nosotros vamos a estar viendo en esta clase. Está la ósmosis, es un proceso de ósmosis, así como el proceso de difusión. La osmolaridad, pues vean que solo cambia una letra, pero que son cosas diferentes. La presión osmótica y la presión oncótica. Y por último se van a ver diferentes tipos de disoluciones según su presión osmótica y los efectos que tendría sobre una célula. Aquí faltó la tilde. La célula. Entonces, comenzando. Tenemos los compartimientos de agua. En la primera clase, pues yo le dije de que el oxígeno podría ser compuesto con el hidrógeno y formar agua y que en nuestro crecer, cuando nosotros aumentamos en edad, tenemos diferentes cantidades de agua en el cuerpo. Generalmente tenemos la mayor cantidad de agua cuando estamos chiquitos, cuando somos bebés, y ya la cantidad de agua que uno tiene al envejecer es, en comparación, mucho menor. En un adulto promedio, hombre, se tienen de 60 a 65% de agua. Y en un adulto promedio, mujer, se tienen del 50 al 55%, y eso es porque difiere de acuerdo a sexo. Y es porque los hombres tienen menos tejido adiposo que las mujeres, y eso ya es algo que viene de genética. Así es como funcionan las cosas. Nosotros tenemos algo que aquí dice peso, que se llama peso corporal. Entonces todos tenemos un peso corporal. De ese peso corporal, el 60 al 65% es agua. Para un hombre, que sería agua corporal total, que se abreva ACT. Por ejemplo, si ustedes pesan, digamos, 80 kilos, ¿cuánta agua van a tener? Bueno, ustedes agarran los 80 kilos y los multiplican por 0.6. O los 80 kilos y los multiplican por 0.5. Entonces, así saben cuánta es el agua corporal total en promedio. Ahora, como ustedes ven, así como cambia la cantidad de agua corporal, así va a cambiar la cantidad de lo que nosotros consideramos sólido, o sea, todas las otras cosas que no son agua. En un hombre pues, va a ser del 40% porque el promedio es 60, y en una mujer va a ser 50 porque el promedio de agua es 50. Entonces, si vemos esa relación, entonces eso es a grandes rasgos lo que nosotros tenemos de agua, pero esto se divide en distintos compartimientos. Tenemos dos importantes, que es el líquido intracelular, que es lo que tenemos dentro de la célula, así como dice la flechita, dentro de la célula, y tenemos el líquido extracelular, que es todo lo que está fuera de ella. En el líquido intracelular, nosotros tenemos que es el 60% del agua corporal total. O sea, que si yo tengo 80 kilos y lo multipliqué por 0.6, ¿cuánto da eso? ¿Sí tiene calculadora? También se puede mental. 40, seguros. 48.
48, correcto. Entonces, a ese 48, que es lo que ustedes ya saben, que es el agua corporal total, lo van a multiplicar por 0.6. Y eso le da... ¿Por qué por 0.6? De nuevo. ¿Por qué por 0.6? Yo creo que hay que ocupar paréntesis. Hay muchas cosas que realmente salva tener paréntesis. Es 28.6. 28.8 quiero decir. 28.8, ok. Sí, dígame, David. Solo era eso que quería participar. Está bien. Sí, es 28.8. Eso es el líquido, o sea, el agua que nosotros tenemos del líquido intracelular. Dígame, Jason. Porque, ¿cómo se llama? Se debe multiplicar punto C primero y punto C después. ¿Entiendes? Bueno, regresando. Aquí nosotros tenemos la cantidad de agua en todo nuestro cuerpo, ¿sí? No importa si está dentro de la célula o si está afuera. Es la cantidad total de agua. Entonces, para calcular la cantidad total de agua, ustedes multiplican los 80 kilogramos por un promedio, que en promedio es 0.6. Sí les da 48. Entonces, esto es el total de agua que ustedes tienen en su cuerpo si tuvieran 80 kilos. Ahora, tenemos que esa agua tiene dos compartimentos diferentes, sí, como dos envases distintos. Uno es el líquido intracelular y el otro es el extracelular. Entonces, para calcular la cantidad de agua que nosotros tenemos solo del líquido que está dentro de la célula, vamos a multiplicar esos 48 litros que nosotros tenemos en el agua, de agua, por 0.6. Entonces nos va a dar 28. 28.8. Y después nos dice que el líquido extracelular, es decir, que toda el agua que está fuera de la célula, corresponde a un 40%. Entonces voy a venir yo y voy a poner 48 por 0.4. ¿Cuánto les da eso? 19.2. Así es, 19.2. Entonces, ahora que ya tenemos definido esto es 19.2, que es nuestro contenido de agua, todavía se divide en 3 compartimentos más. Hay uno que se llama líquido intersticial, uno que se llama plasma y el otro que se llama compartimento transcelular. Entonces, si una persona pesa más kilos, menos. Sí, es por edad. Por ejemplo, este es una persona adulta entre 18 y 20. Pero más adelante en bioquímica se les va a presentar una tabla en donde vamos a ver cuál es el porcentaje en promedio por edad. Entonces, el porcentaje cambia por sexo, por edad. Dígame eso. Ingeniera, verdad que, o sea, ahorita realmente no nos estamos fijando tanto en el peso, sino en el porcentaje de agua que tiene el individuo en el cuerpo y en base a eso es que hacemos los cálculos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, el líquido intersticial es lo que rodea a la célula. Esto celestito que les he puesto aquí. Todo lo que rodea a la célula se llama intersticial. El plasma es el agua en donde están los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas,
muchos minerales que van en la sangre, entonces el plasma es el agua que está ahí, por decir algo, para que me entiendan mejor. Y el compartimiento transcelular es bien específico. Por ejemplo, uno de ellos es el líquido encefalorraquídeo, es un compartimiento transcelular y es muy diferente en su composición de solutos. Por ejemplo, va a tener minerales diferentes a los que se tienen en el plasma, a los que se tienen en el líquido intersticial. Y de los compartimientos transcelulares se tienen poquitos y son bien específicos. Repitiendo, tenemos líquido intercelular, líquido extracelular. Y el extracelular se divide en intersticial, que es el que rodea la célula, el plasma, que es el que está en nuestras venas, y el compartimiento transcelular. Vale, entonces este es un dibujito que lo vimos ayer. Yo creo que se acuerdan qué compuesto es. ¿O no? Sí, ¿no? Fosfolípido. Fosfolípidos. Así es un fosfolípido de membrana. Entonces, en la clase de ayer les explicaban que tiene dos partes, una parte polar y una parte no polar. Entonces, en la parte no polar tenemos un montón de compuestos. En realidad este es un solo compuesto, es un fosfolípido como tal, pero sí tenemos varios elementos que le dan polaridad, como son los oxígenos que ven aquí, esos también que están acá, le dan bastante polaridad y se conoce como cabeza hidrofílica. Y esta cabeza hidrofílica tiene la capacidad de interaccionar con el agua. Nosotros ya sabemos que en promedio, como ya somos adultos, somos 60% agua. La otra parte, ingeniera, dígame. pero ese 60% aplica solamente para los hombres, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un poquito menos. Y si nosotros tenemos un poquito menos, ¿por cuánto sería que lo multiplicarían? Por 0.5. Ah, Entonces, la otra parte es la parte no polar, en donde tenemos cadenas carbonadas, ya tengan dobles enlaces o no, es decir, que estén saturadas o que estén insaturadas, pero ese término ya lo vamos a ver más adelante, que se llaman cabezas hidrofílicas, que tienen la capacidad de interaccionar con todas las grasas, componentes que sean no polares. Entonces, esto, un fosfolípido, es lo que me forma la membrana. En la membrana tenemos fosfolípidos y proteínas. Los fosfolípidos es en sí la base de toda la membrana. Es la estructura como tal. Las proteínas son esporádicas y no son los que dan la estructura, sino que tienen otra función, que son dejar pasar minerales o reaccionar ante ciertos mensajes, porque hay mensajes dentro de la célula. Pero nos vamos a quedar con el hecho de que el fosfolípido me forma una bicapa lipídica. Es decir, que en esta parte yo tengo la cabeza polar, la que vemos acá, la cabeza. Yo la tengo aquí, viendo hacia el líquido extracelular. Y aquí adentro tengo la cola de un fosfolípido. Esto es un fosfolípido. Y del otro lado tengo otro fosfolípido. Entonces, esta es la cabeza polar que está viendo hacia el líquido intracelular y en medio dejamos las colas hidrofílicas, que son las cadenas carbonadas. Entonces, a eso se refiere la bicapa lipídica, que hacia los cuerpos de agua, que serían el líquido extracelular y el líquido intracelular, está viendo la parte polar del fosfolípido. Y hacia adentro va la parte no polar. Ahora, tenemos la parte en donde lo vamos a relacionar con una membrana semipermeable. Y es con el término de permeabilidad selectiva. ¿Qué significa permeabilidad selectiva? Ustedes ya han tenido un bolsón que dice que es permeable al agua. Y que si ustedes le echan agua adentro no se sale, y que si le echan agua afuera no entra.
Entonces es algo similar. La membrana semipermeable se refiere a que va a dejar pasar, en este caso, va a dejar pasar el agua, va a dejar pasar el solvente y va a retener los solutos. No sé si ustedes en la escuela han hecho ese experimento de que tienen agua, la llenan de tierrita y lo pasan por como un coladorcito que tiene arena, que le ponen un algodón y de repente del otro lado se la limpia. Entonces, algo similar, aquí la membrana semipermeable va a detener los solutos por el tamaño del poro, es decir, que este poro sea muy chiquito y el soluto no pasa porque es muy grande, no cabe ahí, o porque no se puede disolver. Por ejemplo, que la membrana fuera totalmente polar y el soluto fuera oxígeno molecular no va a pasar, el oxígeno molecular es no polar y la membrana está hecha de, digamos, una unidad de fórmula de sal. No se mezclan. O por cargas eléctricas, por ejemplo, que aquí estuviera cargado positivamente y que mi soluto esté cargado negativamente, se va. Sí se van a traer, perdón. Que esté cargado positivamente también, entonces se van a repeler. Porque cargas iguales se repelen. Entonces, esas son las tres formas con las que una membrana semipermeable funciona. ¿Y en cuál funciona nuestra membrana celular? Nuestra membrana celular funciona en la parte de solubilidad, el grado de solubilidad que tenga el soluto y el tamaño. En ese sentido, sí vamos bien para aquí porque ya vamos a pasar al otro tema. Solo les verifico eso. Sí está bien. El proceso de difusión. Entonces, el proceso de difusión, visto desde una perspectiva general, se refiere a que nosotros tenemos un lugar en donde hay una mayor concentración de solutos y toda esa concentración se va a querer dispersar. Por ejemplo, aquí tenemos una gota de tinta. Entonces aquí lo que quieren representar es que la dejaron caer y con el tiempo esa gota se comienza a esparcir a todos los lados de este beaker. Y al final tiene esto. Si ustedes vieron en el primer laboratorio, nosotros ayudamos en ese proceso de difusión agitándolo con el agitador de vidrio. Pero el agua que nosotros teníamos ahí con el tiempo iba a pasar un proceso de difusión y íbamos a tener bien disuelto toda la gotita de colorante alimenticio que le pusimos. Entonces, en eso se basa el proceso de difusión. Ustedes tienen un lugar que tiene una mayor concentración y todos los solutos van a querer irse hacia el lugar en donde hay menos. Sí, digamos. A ver, creo que encendieron el micrófono por error. Dígame, Jefferson. Yo tengo una pequeña pregunta con respecto a los links de la clase. ¿Estaríamos ocupando el propio de la plataforma o el que se supone que nos envían? Porque ahora que me doy cuenta lo envían demasiado tarde. Por ende, hemos perdido alrededor de 19 minutos, como 100 y algo de personas. Entonces, no sé, igual no es como que den una información así como que bien exacta para unirnos a la clase. Entonces, se nos complicó ahora. 3 minutos antes lo mandaron. Pero después lo eliminaron y pusieron otro. Y el que pusieron no funcionaba. Pero el ingeniero 10 minutos antes avisó de que se iba a meter en el que se va a la plataforma.
Vamos a tratar de que el link esté con mucho más tiempo con anterioridad para que eso no les vuelva a suceder. A las 6:48 lo pusieron y el otro, el reciente es a las 6:57, o sea, 3 minutos antes. Ya vamos a hablar sobre eso. Vaya, entonces me dicen de que se perdieron de la parte de los compartimentos celulares. ¿O qué parte fue? Yo creo que todo, doctor. Dígame, Emerson. Que lo que sucede fue que nos perdimos de todo desde el principio. O sea, 20 minutos de clase no lo hemos recibido un poco más de 120 personas. Vaya. Por eso fue la grabación. Paciencia, ya se pusieron a pelear entre ustedes. No. Entonces, lo que vamos a hacer es de que al final se le va a dar esa parte. Entonces, ahorita, créanme que la parte de los compartimentos celulares, sí la vamos a ocupar, pero de aquí en adelante sí podemos entenderlo con eso al final. Vale, entonces, como estábamos en el proceso de difusión, que yo les dije que de manera general es que vamos a ir de una zona más concentrada a una zona más diluida. Y vamos a explicar este proceso pues, en nuestro organismo, cómo sucede en nuestro organismo. Y vamos a utilizar el proceso de respiración. Cuando nosotros estamos respirando, pues entra una mezcla que es de oxígeno y nitrógeno, pero cual nosotros utilizamos es el oxígeno. Entonces entra el oxígeno a nuestro cuerpo y dentro de nuestros pulmones hay una partecita que se llaman alvéolos. Los alvéolos son como pequeñas bolsitas en donde se da el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. Nosotros producimos como desecho dióxido de carbono. Y tiene que salir de nuestro cuerpo. Entonces, la hemoglobina, que es una de las proteínas que vimos en la primera clase, que yo les dije que necesita del hierro para poder agarrar oxígeno, ¿no? Resulta que el hierro también tiene la capacidad de agarrar el dióxido de carbono que nosotros tenemos como desecho. Entonces, en el alvéolo se da el intercambio. Aquí tenemos una concentración de oxígeno molecular que es mucho mayor que la que tenemos en este capilar, porque en este capilar ya viene la sangre que necesita cambiar el dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, dentro del capilar tenemos una mayor concentración de dióxido de carbono. Entonces, se suelta el dióxido de carbono y como está más concentrado en el capilar, se va a ir hacia el alvéolo. Y el oxígeno va a entrar. Entonces, es un proceso de difusión que entra de la zona más concentrada a la más diluida. Y ese proceso pues, está ayudado, por eso tenemos aquí el corazón bombeando, por el hecho de que pues, la sangre necesita de fuerza para llegar hasta allá. Pero en sí el proceso es que nosotros veamos que hay una zona en donde tenemos una mayor concentración de sólidos y que por difusión va a pasar a una zona en donde hay una menor concentración. Tenemos también la parte de la composición aproximada de los líquidos extracelular y intracelular. Pues yo les decía en la primera clase que hay dos compartimentos que son los más grandes. Es el líquido que hay dentro de la célula intracelular y el líquido que hay fuera de la célula extracelular. Y tienen composiciones diferentes. Si ustedes se acuerdan, yo les dije en la primera clase que el catión más abundante del líquido intracelular era el potasio y que el catión más abundante del extracelular es el sodio. Entonces,
no es que no haya sodio dentro de la célula y no es que no haya potasio fuera de la célula, sino que las concentraciones son diferentes. Por ejemplo, dentro de la célula, si me apagan el micrófono para que tengan la grabación sin ruido de fondo. Entonces, en el líquido extracelular nosotros tenemos una concentración de 140 miliequivalentes entre litro. Eso ya lo vimos ayer en la clase de ayer. Eso es un montón comparado con los 14 miliequivalentes que hay dentro de la célula. Entonces, por eso es mucho más importante extracelular que intracelular. En cambio, si tenemos potasio, tenemos el audífono o micrófono de la científica. Entonces, tenemos que es 120 miliequivalentes entre litro en el líquido intracelular y que es 4 miliequivalentes entre litro en el extracelular. Entonces, no es que no haya, hay siempre, tanto adentro como afuera. Solo que en unos hay una mayor cantidad y por eso cuando les pregunten que cuál es el cation más abundante extracelular, ¿cuál van a decir? El sodio. El ion sodio. Así es, y aparte de eso, pues no son los únicos. También tenemos el ion calcio, que es mucho más abundante extracelularmente que intracelular. 2.5 miliequivalentes y el otro es 1 por 10 a la menos 4. Ya sabrán cuántos ceros son esos antes del 1. Está el mayor ion negativo, que es el líquido extracelular, que es el cloro, que también me parece que lo vieron en la clase del martes, donde estábamos hablando de los electrolitos, que en el líquido extracelular es de 105 y en el intracelular solo tiene 10 miliequivalentes entre litro. También tenemos el ion bicarbonato, es muy importante. Los iones que están aquí son uno de los más importantes. Nosotros tenemos varios, solo estos, pero sí son los más importantes: el sodio, el potasio, el calcio y el cloro y el bicarbonato. Y en el líquido intracelular nosotros solo tenemos 10. Entonces, si ustedes se fijan, el pH es diferente. Es diferente el pH que nosotros tenemos en el líquido extracelular, que es de 7.4, que es lo que estaba bueno, que les han repetido en varios tipos de clases, pero ya les decían que el promedio es 7.4 y que va desde 7.35 a 7.45. Pero en el líquido intracelular el promedio es diferente, el promedio es de 7.1, entonces es ligeramente más ácido en el líquido intracelular que en el extracelular. Y tenemos la osmolaridad, que es uno de los términos que ya vamos a ver dentro de poco en unas láminas más, pero veamos desde ahorita que es el mismo valor. En promedio son 290 milimoles entre litro, tanto extracelular como intracelular. Después tenemos quería agregarles dos de los cationes, de los aniones, perdón, de los compuestos que están funcionando como iones que tienen carga negativa dentro del líquido intracelular, que vienen a ser las proteínas y los fosfatos. Pero nos vamos a quedar con lo que establece la tabla aquí arriba. Bien, entonces, esta tablita también la vieron el martes y me parece que quizás ayer también, si no mal me equivoco. Aquí yo quiero que veamos algo que también se les resaltó en la clase, y es el hecho de que me están diciendo que la cantidad de cargas negativas debe de ser igual a la cantidad de cargas positivas. Pero aquí me están hablando del plasma, es decir, de la cantidad de agua que yo tengo en mi sistema circulatorio sanguíneo, del plasma, la cantidad de agua.
y me dicen que ahí hay 150 mil equivalentes entre litro de cationes y 150 mil equivalentes entre litro de aniones. Pero en el líquido extracelular, que sus dos grandes divisiones son el intersticial, que es lo que me rodea la célula, y el plasma, que como ya les dije, es lo que está dentro de nuestro sistema circulatorio, va a haber ligeras diferencias. Por ejemplo, el líquido intersticial en comparación con el plasma va a ser un poquito más positivo y el plasma va a ser un poquito más negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, vamos a regresar a la imagencita. Aquí. Entonces, aquí va el plasma, en donde está la sangre. Y aquí está el líquido intersticial, que es lo que me rodea a la célula. Aquí, cada capilar, cada vasito, cada vena tiene su propia membrana. Y las proteínas que están aquí en la sangre no pueden pasar al líquido intersticial. Y las proteínas que están aquí adentro de la célula, que sería el líquido intracelular, no pueden pasar al intersticial. No hacen eso. Entonces el intersticial se queda sin proteínas. Y las proteínas, de acuerdo al pH que nosotros tenemos, están cargadas negativamente en su mayoría. Entonces, por tanto, esta tablita nos dice, bueno, es que el líquido intersticial no tiene proteínas, por tanto, va a tener una mayor proporción en comparación, va a estar más cargada positivamente que negativamente, porque el plasma sí tiene proteínas, en el plasma sí hay. Está la hemoglobina, está la albúmina, tienen carga. Hay otras proteínas, pero digamos que las dos que vamos a ver, la hemoglobina ya la vimos, la albúmina ya la vamos a ver, tienen carga negativa. Vaya, esta es la parte del intercambio. Por ejemplo, la célula tiene que tener alguna manera de conseguir el alimento. No lo puede generar solita ya todo el tiempo. Daniela, dígame. ¿Puedo explicar la última parte otra vez? Lo que dijo de la proteína. Sí, vaya, las proteínas, si se recuerdan, yo les dije que la membrana funcionaba por tamaño de poro. Entonces, las proteínas, en comparación con el espacio que tiene la capa lipídica, es muy grande y no la logra atravesar. Entonces, no pasa la proteína del plasma al líquido intersticial ni del líquido intracelular al intersticial. No pasa. No atraviesa la membrana. Okay. Así como proteína entera, no. En bioquímica ya vamos a ver de que hay cortes en los enlaces y ya es otra cosa, pero lo vamos a ver más adelante. Por el momento, la proteína entera funcional no pasa. Entonces, tenemos el intercambio de la célula. Entonces, la célula necesita que le lleven comida. Entonces, para eso tienen diferentes tipos de difusión. Por ejemplo, está la difusión simple. Les había explicado la del oxígeno. Nosotros, esto que está aquí, esto alrededor, es la bicapa lipídica. Y la parte que está afuera, porque esto es el líquido extracelular, y lo que está adentro sería mi líquido intracelular, tiene cabezas polares. Entonces, la cabeza polar viene para acá y la cabeza polar para acá. En comparativa, es mucho más grande las polas no polares que las cabezas polares, son más chiquitas. Entonces, todos los compuestos que son liposolubles, es decir, que son no polares, el oxígeno molecular es no polar, liposoluble, el nitrógeno molecular es no polar, liposoluble, el dióxido de carbono no polar, liposoluble. Van a poder atravesar la membrana por difusión simple, van a pasar solitos. Y lo van a hacer porque en el líquido extracelular va a haber una mayor concentración que en el líquido intracelular.
Entonces van a pasar y vean cómo se dan las dos cosas. Aquí me está diciendo que va a entrar mi soluto, así como va a salir. Pero la cantidad de soluto que entra va a ser mucho mayor que la que sale, porque en el líquido intracelular no hay mucha concentración. Entonces, es una relación de que va a entrar más de lo que sale. Dígame, Natalia. Entonces, cualquier molécula compuesto que sea no polar es un liposoluble. ¿Sí? Es liposoluble. Y entonces, ahora vamos a ver un detalle muy importante que es el tamaño. Por ejemplo, ustedes vieron la vitamina A. La vitamina A tiene al final un grupo hidroxilo, que es bien chiquito. Entonces, la vitamina como tal se considera no polar, pero no va a atravesar la membrana por difusión simple porque es muy grande. Entonces, en la difusión simple, nosotros tenemos que ver que la molécula no solo sea liposoluble, sino que también sea pequeña. Por eso les he puesto estos 3 ejemplos acá. No es todo lo liposoluble. Es como requerimientos, como que si fuera una apuesta. Necesitan ir bien vestidos y necesitan tarjeta. Entonces, pues, ir bien vestido sería liposoluble y su tarjeta sería tener el tamaño adecuado. Diga, Ismael. Sí, yo le quería preguntar, estos elementos y compuestos químicos que usted pone acá son solamente ejemplos, ¿vea? Realmente todos los que pueden entrar a lo que sería el líquido intracelular serían los liposolubles por la baja concentración que tienen estos en la parte del líquido intracelular. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, va a llegar un momento en donde se va a llegar al equilibrio, es decir, que yo tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular voy a tener la misma concentración. Por ejemplo, si yo aquí tengo 5 miliequivalentes entre litro, el mouse me está colaborando. Aquí también voy a tener 5 miliequivalentes entre litro, y solo hasta que yo tenga la misma concentración tanto adentro como afuera es que ustedes van a ver que va a salir la misma cantidad de soluto que la que entra. Entonces, este proceso de pasar por la membrana en ningún momento se detiene, solo que nosotros vamos a ver que va a entrar mucho más cuando hay una menor concentración adentro y que va a salir menos. Imagínense fuera al revés. Imagínense nosotros tuviéramos una concentración mayor en el líquido intracelular y una menor en el extra. Entonces va a salir más de lo que entra. Lo que se busca es tener el equilibrio, la misma cantidad tanto adentro como afuera. Y en ese momento es cuando el movimiento va a ser igual. Una entra, una sale. 2 entran, 2 salen. Pero el movimiento nunca se detiene. Este es el proceso que es de difusión simple. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo moléculas que son polares? Por ejemplo, el agua o la glucosa. La glucosa, que es uno de los combustibles que nosotros necesitamos todo el tiempo, necesita entrar. ¿Y cómo me va a hacer si no es polar? No es no polar, tiene polaridad, pues. Va a utilizar lo que se llaman los canales o las proteínas que les mencionaba que nosotros tenemos en la membrana. En la membrana, además de tener fosfolípidos, tenemos proteínas. Y la proteína, que sería esto verdecito que estamos aquí, es como una puerta, ¿sí? Dicen, bueno, no puedo dejar pasar glucosa por la membrana, pues hagámosle un huequito, la proteína. Para la glucosa, las proteínas tienen un nombre en específico y se abrevian GLUT.
hay varios tipos de GLUT, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, hasta la GLUT12, pero quedémonos con primero, que la proteína se llama GLUT, transportador de glucosa, GLUT. Dígame. Ingeniera, pregunta, o sea, que esas son las que se llamarían como las proteínas de canal. Hay diferentes tipos de proteína, pero sí. Gracias. Y el agua también tiene su propia proteína. Por ejemplo, el agua es algo bien especial. El agua puede pasar tanto por difusión simple como por difusión facilitada. La difusión facilitada es que yo necesito una proteína. Y la difusión simple no. El agua, a pesar de ser polar, puede atravesar la membrana porque es pequeña. Y puede interaccionar con la parte polar de la membrana lipídica. Entonces, ven cómo el tamaño en realidad sí importa. Aunque el agua es una de las poquitas que pueden hacer estos milagros, como utilizar dos tipos de difusiones a la vez. El transportador, cuando usa un transportador, el transportador de la glucosa se llama aquaporina. ¿Puede repetir ese término? Aquaporina, el transportador de la proteína transportadora del agua se llama aquaporina. Y la de la glucosa se llama GLUT. Y van a pasar por el mismo concepto. Si yo tengo menos concentración de líquido intracelular, van a entrar, o sea, se van a abrir las puertas y van a dejar pasar. Si yo tengo más concentración en el líquido extracelular, una menor concentración, perdón, en el líquido extracelular, van a salir. Entonces, si yo aquí tengo más y aquí tengo menos, van a salir. Si yo aquí en el exterior tengo más y aquí tengo menos, van a entrar en mayor cantidad. Y el proceso se va a equilibrar hasta que yo tenga la misma cantidad, tanto en el interior como en el exterior. O sea, que sean iguales. Vale. Está la otra parte y es cuando yo voy a trabajar en contra del gradiente de concentración, es decir, que aquí no me va a interesar si yo aquí tengo más y aquí tengo menos. La difusión me dice que debería de salir para allá, pero aquí no me va a interesar. Yo voy a ir de donde tengo menos concentración a donde tengo más. ¿Y cómo se realiza eso? Se realiza con energía, que también ya lo vieron en biología, se llama el trifosfato de adenosina ATP. Y aquí tenemos su presentación en molécula. Necesitamos de esta moneda energética para que esta bomba es una proteína y se llama bomba sodio-potasio ATPasa. Así es su nombre. Sodio-potasio ATPasa. Entonces, si ustedes se recuerdan, yo les dije que había una mayor concentración de sodio en el líquido extracelular que en el líquido intracelular y que hay una mayor concentración de iones potasio en el líquido intracelular que en el extracelular. Bueno, eso es porque funciona en contra de la difusión simple, en contra de la difusión facilitada. Y necesita energía para ir en contra. Lo que hace es que, por ejemplo, estos amarillos que tengo aquí son los iones sodio. Lo que hace es que agarra los iones sodio, agarra 3 iones sodio y dicen, bueno, tenía 5, pero no me importa. Yo voy a sacar 3. Y aquí agarra de los 5 que tenía, de los iones potasio, y dice, no, yo necesito más aquí adentro, y los introduce. Entonces, si ven cómo es al contrario, y eso se llama ir en contra de su gradiente de concentración. En las otras difusiones vamos
a favor del gradiente de concentración. Es decir, yo voy de donde tengo más a donde tengo menos. Aquí yo hago lo contrario y solo se puede con el ATP y bombas específicas, proteínas específicas para eso. En este caso se llama sodio, potasio, ATPase. Alguien me levantó la mano, yo creo que fue Jefferson. ¿Verdad que quiere decir que entonces la bomba sodio-potasio ATP pasa? Más que todo sería como un mediador, ¿verdad? Para poder llevar un balance o algo equitativo. No, aquí no está siendo equitativa, aquí no hay balance. En el líquido intracelular siempre va a haber más potasio que en el líquido extracelular. Y el líquido extracelular siempre va a tener más sodio. No, ¿cómo no? Me refería cuando lo sacaba y entraba la otra parte de los potasio. O sea, es que siempre van a entrar dos y que siempre van a salir tres. Porque si es así, sí. Sí. Sí, es así. Vale. Entonces, después tenemos el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis es como el proceso de difusión, pero para el agua. Por ejemplo, allá yo les dije, bueno, si hay una mayor concentración ¿de qué? De glucosa. Pero aquí estamos hablando del agua. Entonces, nosotros aquí tenemos un beaker que tiene dos soluciones diferentes. Este de aquí es una membrana semipermeable artificial. Del lado B me están diciendo que yo tengo, vamos a asumir que de este lado yo tengo más glucosa. Sí, de este lado yo tengo una mayor concentración de glucosa. Digamos que es 10% más a volumen. Y de este lado yo tengo 5% más a volumen. Entonces aquí tengo 5% más a volumen de glucosa y aquí tengo el doble. Tengo 10% más a volumen. La concentración que yo tengo en mi compartimiento D es mucho mayor que la que yo tengo en el A. Por tanto, de lo que hemos visto, ustedes pensarían que la glucosa se va a ir para acá. Pero hay una membrana semipermeable. Ay, no lo puedo quitar. Vamos a poner el borrador. Un momento. Ya vamos. Vale, entonces hay una membrana semipermeable que me dice no, yo no voy a dejar pasar la glucosa. Entonces la glucosa, por mucho que el proceso de difusión le diga yo tengo que irme para acá, no lo va a hacer, no puede pasar la membrana. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? El agua que está aquí, en este lado, se va a pasar hacia el lado B. Y el agua se va a mover por difusión. ¿Por qué? Porque en este lado, en donde hay una menor concentración de glucosa, hay una más concentración de agua. Y en este lado, donde tenemos 10% de concentración de glucosa, hay una menos concentración de agua. ¿Por qué? Porque hay más glucosa. Entonces, si la glucosa no es la que se va a mover, ¿quién se va a mover? El agua. Y se va a ir hacia donde tenga una mayor concentración de solutos. Y donde tenga una mayor concentración de solutos es donde el agua tiene la menor concentración. Al final es difusión, solo que no es del soluto, es del agua. Y se va a dejar de ver el movimiento hasta que yo tenga aquí tanto, digamos, 2% más a volumen como aquí 2%. Esto me lo acabo de inventar, no es que sea así, matemáticamente. Pero hasta que en los dos lugares yo tenga la misma concentración, vamos a dejar de ver el movimiento del agua. No es que el movimiento se detenga, el movimiento en ningún momento se detiene. Siempre va a estar pasando agua de un lugar al otro. Siempre va a estar pasando agua de un lugar a otro. Pero lo primero que vamos a ver que es la parte B, que va a subir el volumen. Sube el volumen del agua y de repente ya dejó de subir. Hasta aquí llegó.
Entonces, eso es algo bastante visible que uno puede observar a simple vista, pero va a llegar un momento en donde las concentraciones sean iguales, ya no va a haber aumento de volumen, pero el movimiento, el paso del agua siempre va a estar presente. Dígame, Mike. O sea que en este caso de la ósmosis, es correcto decir que la proporción agua-glucosa es inversamente proporcional una respecto de la otra, ingeniera. Bueno, sí, que en donde hay más tendrían menos de la otra, sí, de hecho sí. Pero entonces en ese caso, ¿cómo es que llegan a un equilibrio? En esta parte en donde usted ve que sube el agua es donde llegan al equilibrio, por ejemplo. Van a llegar al equilibrio cuando la concentración de los solutos sea igual en ambas partes. Y eso lo va a conseguir teniendo un lado que va a tener mucho más volumen que el otro. Vamos a pasar, aquí tenemos el dibujito, entonces aquí vemos cómo, imaginemos que sigue siendo glucosa. Como tenemos glucosa solo de un lado y que del otro lado no hay nada. Entonces, ¿qué hace el agua? Se va hacia el lado donde tenemos glucosa y se ve que sube el volumen del agua. Pero el proceso de estar pasando agua de un lado para el otro en ningún momento se detiene. Aquí tenemos la parte de la ósmosis del agua, en donde yo le explicaba, ya se los había dicho antes, que el agua puede pasar tanto por difusión simple, que es lo que están haciendo estas pequeñas moléculas de agua aquí, atraviesan la membrana, y el agua es especial en ese sentido, no todas las moléculas hacen eso, y menos cuando son polares, y utilizan un transportador también, que es la coporina. Entonces tenemos difusión simple, difusión facilitada, y se llama ósmosis porque no estamos hablando del soluto, sino que estamos hablando del solvente. Entonces, siempre que estemos hablando de agua que está pasando de un lugar a otro, se llama ósmosis. Y tenemos algo como nosotros podemos saber si vamos a jalar agua o no. Cuando digo si vamos a jalar agua es si mi concentración va a hacer que el agua fluya y se aumente el volumen o no. Entonces ahí tenemos el concepto que se llama osmolaridad. Y la osmolaridad son osmoles entre litros. Y los osmoles, que es algo muy importante aquí, son partículas osmóticamente activas. ¿Y qué significa ser osmóticamente activo? Significa que tienen la capacidad de atraer agua. Por ejemplo, la glucosa tiene la capacidad de atraer agua. La sal, el cloruro de sodio, tiene la capacidad de atraer agua. Entonces, es una partícula osmóticamente activa. Aquí dice, promueve el movimiento del disolvente. ¿Quién es mi disolvente? El agua. Se puede aplicar para cualquier otro sistema, pero ¿cuál es el que nos interesa? El de la célula. Y ahí tenemos el agua. ¿Cómo lo vamos a calcular? Va a ser G por C. Bueno, ¿y qué es esa G? La G va a ser la cantidad de partículas osmóticamente activas. Y C va a ser la concentración. Por ejemplo, en la clase de ayer nosotros vimos muchas formas de dar una concentración. Vimos porcentaje masa volumen, vimos el equivalente entre litro, vieron la molaridad, Entonces, hay más. Aparte de esa, pero esas son con las cuales nosotros nos vamos a quedar porque son las más importantes para su tarea. ¿Y de dónde vamos a sacar esa G? Porque la otra, la concentración, ya la sabemos calcular. Sabemos tener masa, dividirla entre su volumen, multiplicarla por 100. Sabemos sacar moles, dividirlo entre litros. Lo demás lo sabemos hacer. Pero ¿de dónde vamos a sacar G? G
va a ser diferente si yo tengo un no electrolitro a si yo tengo un electrolito. Por ejemplo, la glucosa, ¿qué es? ¿Es electrolito o no electrolito? No. Es no electrolito, correcto. Entonces el valor de G para la glucosa siempre va a ser de 1, porque no es un electrolito. Y el electrolito, por ejemplo, el cloruro de potasio. ¿Es un electrolito o no es un electrolito? Cloruro de potasio. Es un electrolito. Entonces, en el electrolito G va a variar y de qué va a depender de cómo se disocie. Para eso tenemos los ejemplos que tenemos acá, que es disociación. Comencemos con eso. ¿Cómo vamos a saber qué es disociación? Es cuando nosotros tenemos un compuesto que es un electrolito y quien soluciona acuosa se va a separar. Por ejemplo, el cloruro de sodio se va a ionizar ¿en qué? En iones sodio y en iones cloruro. Entonces yo tengo 2 iones por un compuesto. Por un mol de cloruro de sodio yo tengo un ion sodio y tengo un ion cloruro. Entonces tengo 2 partículas osmóticamente activas. G es 2. ¿Qué pasa si yo tengo otra sal? Por ejemplo, este es una sal terciaria que sería sulfato de sodio. El sulfato de sodio, todo esto es un compuesto, es un ion poliatómico, y esta parte de aquí es el otro ion con carga positiva que se le acaba de unir. Si yo lo pongo en disolución acuosa, se va a separar en iones sodio y en iones sulfato. La diferencia está en este 2 que tenemos acá. Aquí me está diciendo que por cada ion sulfato yo necesito 2 iones de sodio. Entonces me está generando 2 iones de sodio y un ion sulfato. Por tanto, yo tengo 3 partículas osmóticamente activas por cada mol. G es igual a 3. ¿Sí vamos bien? ¿O no vamos bien? Sí, tenemos que ir bien. Así es. Vale. Continuando ahora. Dígame, Sharon. No, se me fue. Lo siento. Ok, está bien. Entonces vamos a aplicarlo. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, se diluye 1.4 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de disolución. Y nos dan el peso molecular, que son 58.44 gramos entre mol de cloruro de sodio. Lo primero que se tiene que hacer es sacar los moles, y eso ya lo podemos hacer porque lo vimos el lunes. El lunes nos enseñaron a pasar de gramos a moles. ¿Qué hago para pasar de gramos a moles? Puede ser, no se acuerdan. No, está bien, lo vieron esta semana. Sacar cuántos gramos hay en un mol. ¿Y cómo sacamos cuántos gramos hay en un mol? Es una división. Entonces van a agarrar el 1.4 gramos y lo van a dividir entre 58.4 y así van a obtener esto que yo les he dado aquí, que son 0.023.95. Es más, le doy 30 segundos para hacerlo en la calculadora. Ya está mucho, es para la adición. Sí, así da. Excelente. Sí, bueno que lo compruebe. Vale, entonces, ya sacamos los moles. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dividirlo entre litro, porque yo necesito calcular la concentración. Necesito calcular C. Entonces, la molaridad son moles entre litro. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar 100 mililitros a litros? Lo vemos en el laboratorio número 1. ¿Qué excelente laboratorio número 1? Sería bien. Y eso les da
0.1. Así es, entonces yo divido 0.02395 entre 0.1 litros y eso me da... No puede ser. 0.23. Pongámosle 24. Redondeamos. Vale, entonces esto es molar. Hasta aquí vamos bien. Entonces ya tenemos una de las cosas que necesitamos para calcular la osmolaridad. Entonces ahora, ¿cómo vamos a calcular G? Nos está diciendo que es de cloruro de sodio. Yo tengo que recordarme que el cloruro de sodio, cuando está en medio cuboso, que es lo que representamos aquí con el agua encima de la flechita, me va a dar un ion sodio y me va a dar un ion cloruro. Entonces yo tengo que saber que eso significa que tengo dos partículas osmóticamente activas, que tengo dos osmoles, porque eso significa osmol, partículas osmóticamente activas, entre mol. ¿Por qué entre mol? Porque por cada mol yo tengo dos moles. Entonces llevo todo eso que acabo de averiguar de lo que me han proporcionado en el ejercicio. Ay, miren, ahí había puesto los datos. Para calcular la osmolaridad. Entonces pongo yo los dos osmoles que yo genero por mol de cloruro de sodio y lo voy a multiplicar por 0.2395, que es eso, la molaridad que yo saqué antes, la concentración. Lo multiplico, o sea, por 2, solo por 2. Y eso me tiene que dar 0.479 osmoles de cloruro de sodio entre litro. Ahora, en su carrera, ustedes lo que van a ocupar son miliosmoles de cloruro de sodio entre litro, es decir, cantidades chiquititas. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo tengo que multiplicar y dividir entre 1000. Dividir. Segura. Multiplicar. Entonces tenemos 469 miliomoles entre litro. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer para que se les sea más fácil? Practicar. La práctica hacia el maestro. Divertirse estudiando. A ver, entonces ahora tenemos la siguiente, que es la osmolaridad. ¿Cuál es la diferencia? Que lo vamos a dividir entre los kilogramos del disolvente. En este caso, nosotros vamos a trabajar con que la cantidad en kilogramos del disolvente es de 0.1. Entonces, si ustedes ven, nosotros habíamos dividido aquella vez entre 0.1 litros. Entonces, ¿por qué es que yo puedo decir que 0.1 litros equivale a 0.1 kilogramos? Porque la concentración es bien poquita. Es tan poquita que ustedes pueden decir, ahí no hay nada. Entonces pueden decir que el 0.1 litro es igual a 0.1 kilogramos de agua, del agua, solo del agua. No me lo pasen otros líquidos, del agua. Entonces, como lo estamos dividiendo entre lo mismo, ¿cuánta va a ser mi concentración? Ya la habíamos calculado antes. 0.24. Así es. Entonces 0.24. Y como yo sigo trabajando con cloruro de sodio, sabemos que aquí es 2. Lo vamos a multiplicar por 0.24 esta vez. Aproximado nos va a dar un poquito diferente. Lo mismo, pero nos va a dar 0.48. Allá daba 0.479. Si vamos bien. No
Nadie se perdió. Todos saben de dónde saqué el punto 24, de dónde salió el punto 1. Dígame, Ismael. Yo tengo una pregunta ya en lo último. Veo que en la fórmula dice kilogramos de H2O. Sí. Los moles sí sé que son 2, ¿verdad? Porque se refiere a los electrolitos de cloruro de sodio, pero en el caso del valor de los kilogramos de agua, ¿de dónde tomamos este valor de referencia? Bueno, en el ejercicio nos dice que hay 100 mililitros de disolvente, que es el agua, 100 mililitros de agua. Entonces, como la concentración de sal es tan pequeña, nosotros podemos decir que el 0.1 litros que tenemos de agua es igual a 0.1 kilogramo de agua. Pero esas son trampas matemáticas, físico-químicas también. ¿Qué es lo que nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos hecho las cosas a ley? Hubiéramos sacado la densidad del agua para sacar la masa, para restarle la masa que tiene de cloruro de sodio, que era el 1.4 gramos del principio, pero eso es muy largo y no es necesario cuando la cantidad de moles que tenemos es muy baja. Voy a tomar su silencio como un entendimiento excelente. Vale, entonces tenemos la presión osmótica. La presión osmótica me dice que cuando yo tengo aquí el nivel de volumen ya elevado, por ejemplo, nosotros vimos cómo el agua pasaba hacia la parte donde teníamos una mayor concentración. Entonces nos dice la presión va a ser lo que detiene este flujo. Si ven, yo les dije que llega un momento en donde la concentración en ambos lados se iguala. Entonces, en ese momento es cuando sale tanta agua como la que entra. Es decir, el agua que sale para acá es igual a la cantidad de agua que pasa para acá. Y eso se logra con la presión osmótica. Dice, hasta aquí llegó, ya hay que pasar igual cantidad. ¿Cómo vamos a calcular esa presión? Entonces se calcula con esta formulita que nosotros tenemos aquí, que se ve bien grande, pero que en realidad no es bien sencilla. Tenemos que ya sabemos que son la cantidad de partículas osmóticamente activas, C, que es la concentración, esta R es una constante, siempre o ocupamos 0.082 o ocupamos 62.36. ¿De qué va a depender de eso? Si yo quiero mi valor en atmósferas o si yo quiero mi valor en milímetros de mercurio, que es con lo que se leen las presiones, porque esta es una presión. Entonces, estos valores ya están dados. Ni necesitan aprendérselos tampoco. Y la temperatura también se les va a proporcionar, se les va a decir, mire, estamos trabajando a temperatura ambiente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pasarlo a Kelvin. Les dicen que tienen 25 centígrados. Bueno, ustedes se acuerdan de que en su laboratorio 1 les enseñaron cómo pasar de Kelvin, de centígrados a Kelvin. Ahora, este de aquí es un dato que es experimental para cada uno de los solutos, también se le va a proporcionar. Por ejemplo, se llama coeficiente de reflexión y no es lo mismo el coeficiente de reflexión para el cloruro de sodio como el coeficiente de reflexión para la glucosa o para la galactosa o para el cloruro de potasio, son diferentes y por tanto se les tiene que proporcionar. Entonces, ¿qué es lo único que tienen que saber ustedes? Cómo sacar G, cómo calcular la concentración y cómo pasar de centígrados a Kelvin. Y eso ya lo están aprendiendo a hacer. Así que, don't worry, be happy. En la parte, vamos a seguir utilizando el mismo tipo de ejercicio. Entonces, nosotros ya calculamos la molaridad, que es 0.2395. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner? 2, porque tenemos dos partículas osmóticamente activas.
0.24, pongámosle, para que solo sea la más fácil. 24. Este es un 2. 24. Aquí va el sigma, que se lo tienen que proporcionar. Para el cloruro de sodio es 0.3. O sea, aquí yo estoy ocupando datos que me dé el ejercicio. 0.3. Aquí va la constante de los gases ideales, R, que nosotros solo tenemos dos. O ocupamos esta o ocupamos la que dice 62. Yo quiero mi presión en atmósferas, entonces vamos a ocupar 0.082. Y después lo voy a multiplicar por Kelvin. ¿Cómo hago para pasar mis 25 centígrados a Kelvin? Solo le sumo 273.15. Y eso me da 298. 298.15. Entonces al final simplemente hago una multiplicación, utilicen paréntesis, no me lo vayan a poner todo de una sola, que la calculadora entiende otras cosas. Dígame, José. Serían 3.52. Sí, atmósferas. Entonces recuérdense que lo mejor que pueden hacer ustedes es poner las unidades, porque yo sé aquí que se me van los moles, que se me eliminan los litros, que se me eliminan los Kelvin y que efectivamente al final yo voy a estar dando que un dato de presión en atmósferas. Vale, entonces aquí yo les presentaba un ejercicio que para nosotros veamos primero cuál de las dos soluciones que les represento aquí tiene una mayor presión osmótica. Entonces aquí dice, en el literal A, ¿cuál de las dos tiene una mayor presión osmótica? Y nos dice en el enunciado que en el beaker se tienen dos disoluciones. Una tiene 15 y la otra tiene 7. Yo veo que es el mismo tipo de concentración, dice porcentaje masa volumen. Y yo sé que en donde dice 15, por tanto, estoy representando una mayor cantidad de solutos. Aquí yo tengo mi 15% y aquí yo tengo mi 7%. Ok. Después me dice, ¿cuál de las dos va a ejercer una mayor presión? Donde tengo una mayor concentración. Por ejemplo, si yo veo que la de 15, aquí en 15 tengo una mayor concentración en comparación de este lado que hay 7, el lado, vamos a poner lado, este es lado B y este es lado A. El lado B va a tener una mayor presión osmótica que el lado A. Ahora, la otra pregunta me dice, ¿en qué dirección va a fluir el agua? Bueno, el agua lo que va a tratar es de irse para acá, porque ahí hay una mayor concentración de glucosa. Sí, está el donde marca mi mapa para que se... Entonces, ¿para dónde se me va a ir el agua? ¿Para el A o para el B? Para el B. Para el B. Hacia el lado B. Entonces dice, en el equilibrio, ¿qué compartimiento tendría el mayor nivel de líquido? Como el agua se está yendo para acá, el nivel va a subir y toda esta parte sería líquido. Entonces, por tanto, quien tendría el mayor nivel de líquido también sería B. ¿Y quién va a haber disminuido su volumen? A. Entonces, solo es de recordar lo que vimos en esta clase y se puede hacer este tipo de ejercicios. Dígame, Blanca. Más que todo se trata de comparación, ¿verdad? ¿En ese? Sí, es de comparación. Pero este lo vamos a dejar para la asesoría. Ahí se lo voy a explicar porque ya me estoy quedando sin tiempo. Vale. Tenemos los tipos de disolución según su presión osmótica. Ya definimos de que en el lado en donde yo tengo una mayor concentración, ahí es donde va a haber una mayor presión osmótica. Tenemos tres tipos de disoluciones. Hay isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Las isotónicas es cuando yo tengo la misma concentración tanto afuera como adentro. Y aquí lo están representando
en el sentido de que estas serían las partículas de agua. Tengo 2 que están entrando y 2 que están saliendo. Entonces, es lo mismo. Yo tengo la misma concentración aquí como adentro. Si nosotros pusiéramos un glóbulo rojo en esa solución, en donde tiene la misma concentración tanto adentro del glóbulo rojo como afuera, no le pasa absolutamente nada. Es un glóbulo rojo feliz. Entra agua igual como sale. Un proceso normal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una disolución hipotónica? Hipotónica es cuando yo tengo una mayor concentración adentro que afuera. Yo aquí tengo una mayor concentración que la que está aquí afuera. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Va a entrar. Todo el agua va a comenzar a entrar. ¿Para qué? Porque intenta disminuir la concentración. Intenta igualarla. El único problema es que nosotros aquí tenemos una membrana celular que no va a resistir que entre todo ese agua. ¿Cuál es el proceso que pasa primero? Se llama turgencia. Y turgencia es el hecho de que se infle, que agarre más agua y se comienza a poner redondito. Ahora, cuando la membrana no soporte toda esa presión de agua, se va a romper. Y ese proceso de romperse se llama, para cualquier tipo de célula, lisis. La ruptura se llama lisis. Para el caso exclusivo del glóbulo rojo, le vamos a llamar hemólisis. Entonces, la hemólisis es cuando ya hay demasiada agua y el glóbulo rojo se rompió. Pero antes tuvo que haber pasado por el proceso de inflarse, que se llama turgencia. Ese es en el caso de hipotónicas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una disolución hipertónica? Si yo tengo una disolución hipertónica es porque afuera yo tengo una mayor concentración de solutos que la que hay aquí adentro. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Se va a salir de la célula. Toda célula necesita tener agua en su interior, necesita líquido intracelular. Si se sale más de la que entra, pues comenzamos a ver este proceso que es como hacerse pasita. Llega un momento en donde ya la célula no es funcional y ese proceso se llama crenación. Nuevamente es para los eritrocitos. Entonces, un eritrocito en una disolución hipertónica tiene un proceso de crenación. Y en una hipotónica, primero tiene la turgencia y después tiene la hemólisis. ¿Cómo lo vemos aquí? Con dibujitos, para que sea más recreativo. Entonces tenemos la disolución hipotónica en donde tiene que ingresar el agua. Ahí no muestran la hemólisis, solo la turgencia. La disolución isotónica en donde entra la misma cantidad de agua como la que sale. Y la hipertónica en donde todo el agua deja el interior. Y después tenemos la parte de los cristaloides. Hay varios tipos de situaciones que nosotros pasamos que necesitan de recomponerse. Por ejemplo, hay personas que se deshidratan, que tienen diferentes tipos de estados de salud, ya sea les dio una fiebre o les dio algún malestar estomacal que les haya causado una deshidratación grave. Entonces, hay maneras en el hospital de tratar esas cosas. Pero para eso se necesita saber pues, qué es lo que tiene el paciente, que es algo que no vamos a ver ahorita. No, lo que nosotros vamos a ver ahorita son las soluciones que están a la disposición dependiendo de qué presión osmótica tenga la disolución. Hay disoluciones isotónicas, hay disoluciones hipotónicas y hay disoluciones hipertónicas. En las isotónicas tenemos la solución fisiológica, que es la de cloruro de sodio al 0.9 masa volumen. Tenemos una disolución de Ringe, que me parece que también la vieron en la clase de ayer. Hay soluciones de glucosada, que es glucosa lo que hay al 5% masa volumen también. ¿Cuáles son las más comunes que vamos a estar utilizando? Sería la fisiológica y la de glucosa.
De hipotónica, por el momento, solo les traigo lo que es la solución hiposalina del 0.45%, masa volumen. Y como hipertónica tenemos la glucosada al 10%, al 20% y al 40%, y una solución salina de 7.5%, todas son porcentajes masa volumen. Esa es la concentración. Entonces, ¿de qué va a depender cómo se van a utilizar estas soluciones? De lo que necesita el paciente en su momento. Nosotros tenemos que, si se recuerdan, yo les mencionaba que la osmolaridad que nosotros tenemos en el líquido extracelular, sobre todo en el plasma, es de 290 miliosmoles entre litro, de 290 a 300. Entonces, si yo tengo una solución que esté dentro de este rango, es isotónica. Si mi solución tiene una osmolaridad, una miliosmolaridad mayor que la de ese rango, es hipertónica. Mayor que 300, hipertónica. Si es menor a ese rango, es hipotónica. Esta tablita de aquí también se las mencionaron ayer, así que por el tiempo lo vamos a dejar. Aquí solo nos están dando la concentración que tienen de electrolitos cada una de las disoluciones. Y vamos a pasar al último tema. Este definitivamente es el último tema de la presión osmótica y la presión osmótica. Vaya, la presión osmótica me la va a generar toda partícula osmóticamente activa que sea menor de 1 nanómetro. Si se recuerdan que en la clase del martes les dijeron que habían soluciones verdaderas, que habían coloides, que habían suspensiones. Bueno, entonces, hay muchos electrolitos que por su tamaño forman solución verdadera. Y hay otros compuestos que por su tamaño forman coloides. La presión osmótica trabaja con todas esas partículas que se pueden disolver en el agua. Por ejemplo, el ion sodio, el ion cloruro, la glucosa se puede disolver en el agua, el azúcar se puede disolver en el agua. Cuando ustedes hacen el café, ahí no es coloide, es una solución verdadera. Bueno, al menos en el término del azúcar. En cambio, la presión oncótica es exactamente el mismo proceso, pero es con partículas diferentes. Aquí es con partículas coloidales. Y las partículas coloidales que tenemos en nuestro cuerpo son las proteínas. Y la proteína de mayor abundancia dentro de nuestra sangre es la albúmina. Hay varias, como les dije. Hay hemoglobina y hay otro tipo de proteínas dentro de nuestra sangre, pero solo esas dos hemos visto hasta ahorita. Pero la de mayor abundancia es la albúmina, y como es más abundante, la mayor cantidad de presión oncótica que hay dentro de nuestro capilar va a ser gracias a la albúmina. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué me dice la presión osmótica? La presión osmótica me dice, bueno, es que yo voy a mandar agua hacia donde yo tenga la mayor concentración. Si yo tengo una mayor concentración aquí, va a salir agua. Entonces, ¿qué pasa? Si se recuerdan que yo les dije que aquí había una membrana. Hay una membrana en los capilares y que la albúmina por su tamaño no puede pasar. Aquí, alrededor del capilar, nosotros tenemos el líquido intersticial. ¿Podré cambiar de color? Veamos. Ok. Entonces, aquí tenemos el líquido intersticial alrededor del capilar. Y la proteína no va a pasar. No hay proteína aquí en mi líquido intersticial. Por tanto, como yo tengo una mayor concentración siempre dentro del capilar, ¿qué va a hacer agua? El agua va a entrar. En condiciones normales y sanas, uno no tiene proteínas en el líquido intersticial.
Entonces, el agua por presión oncótica va a estar entrando, pero por presión osmótica puede que esté saliendo. ¿De qué va a depender eso? Bueno, de si yo tengo afuera una mayor concentración o la tengo adentro. A ver, ¿hacia dónde va a ir el agua con presión oncótica? Hacia adentro. Hacia adentro. ¿De dónde? ¿Hacia adentro de la célula? ¿Hacia adentro de la membrana? Hacia dentro del capilar. Hacia adentro del capilar, así es. Entonces, va a atravesar la membrana y va a llegar al capilar. No entra a la célula. Va a ser parte del plasma. Entonces, como esa era la última parte que nosotros tenemos, vamos a ver la parte de las referencias bibliográficas que se les van a subir más adelante, pero el libro de Timberlake el libro de Timberlake y el libro de Constanzo ya está arriba, solo faltaría subir esta otra, entonces ya desde ahorita pueden decir, sí, tengo tiempo, quiero leer. Como hubieron algunos que se perdieron cierta parte de la clase, entonces los que ya están de acuerdo y lo vieron completo, sí se pueden retirar, pero los que todavía les falta la parte de los compartimientos celulares, pues se pueden quedar, lo voy a explicar ahorita. Entonces, para no hacer más larga la grabación, y como ya está esta parte, la vamos a detener aquí.